porque tenemos solamente, nos quedan 3 semanas de clase y entonces ahí está. Yo dejo la clase grabada por aquí, la estudiarán los presentes. Nos ponemos de acuerdo. Yo dejé una tarea y vamos a ver si existe o no teología hebraica. ¿Estudiaron eso? Los que están hoy presentes, que estaban en la clase de apertura el viernes pasado, dejamos una tarea y vamos a ver si existe o no teología hebraica. Y si existe, ¿cuál es la diferencia entre la teología hebraica y la teología eh, griega? ¿Me están escuchando, hermano? Se escucha bien, More, se escucha bien. Se escucha, se Y, escucha. ellos recibieron en el grupo todas las indicaciones que usted puso. En ese tenor que vamos a empezar en la clase de hoy, si existe o no teología hebraica y si existe la diferencia entre la teología hebraica y la teología griega. Yo quiero escucharlo a ustedes por un par de minutos. Tienen libertad de abrir su micrófono y explayarse. En lo que uno rompe el hielo, le compartí material escrito que debemos haber estudiado durante la semana eh, y ponerlo ahí dentro de la zapata de esta materia. ¿Quién inicia dando respuesta a las dos inquietudes que dejamos planteadas? Shalom, shalom, Shalom. buenas noches. Ah, Buenas noches. Gregory Muñoz. Gregory, Shalom. bendiciones, No Gregory. estuve, no estuve en la clase primera el viernes, pero podríamos hablar algo de lo que se estuvo hablando, Ajá. alguna introducción y eso se podría dar para romper el hielo de aquellos que tienen la idea, pero no quieren Por comenzar. favor. Dice que la, eh, la teología hebraica no obedece a esos narrativos conforme al pensamiento y a la cultura hebrea, pero no es, o sea, no es sistemática. Esta teología hebraica es histórica, no es metafísica. Sí hay una teología hebraica, sí hay una teología hebraica, pero es relacional, no ontológica. Sí hay una teología hebraica, pero es viven, vi, viven, vivencial, no especulativa. Teológicamente, en el mundo hebreo se caracteriza por ser concreto, relacional y activa. Dice también que la teología hebraica no define a Dios, sino que cuenta lo que él como alianza, Israel, el pueblo y su pacto. La palabra teología, según escuché su definición, dice que feo, que se compone en dos partes. Hebraica, yo para mí, Bueno, eso es griego. Si griega, vamos a definir el origen en griego, feos es griego y logos también es griego. el griego, ahí logo es palabra. O sea, pero si añadimos también logía,
que significa estudio, entonces sería estudio de la palabra de Dios. O sea, haciendo un componente de las tres palabras. La teología se debe estudiar como alianza a Israel, al pueblo y al pacto. Hay que estudiar la teología como se vive desde la óptica de la mentalidad hebraica. Hay que verla como praxis. Los judíos rechazan la teología hebraica porque muchos no creen que Jesús era el Mesías por no cumplir tres principales profecías que se le había dado al pueblo de Israel. Y esto era la unión, traer la paz en el mundo, la fabricación del templo, que Jesús no la cumplió para ellos. Y eso lo podemos ver en Isaías 2:4. Y también el templo de Israel, y la tercera, el regreso de todos los judíos a Israel, o sea, volver a reunir al pueblo. ¿Qué es la historia? Son hechos. ¿Qué es la teología? Son significados. ¿Qué es la historia? Son métodos críticos. La teología es testimonio de fe. La historia es verificación. La teología es proclamación. La teología hebraica es relación que nace con el Dios verdadero. Ok, buen resumen. Entonces, yo hice énfasis, sí hay una teología hebraica, pero esa teología es narrativa, no sistemática. Ya cuando yo le digo eso, yo estoy estableciendo diferencia entre teología hebraica y teología griega. La teología hebraica es narrativa, no sistemática. Es histórica, no metafísica. Es relacional, no ontológica. Es vivencial, no especulativa. La teología hebraica no define a Dios, lo da por sentado. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, lo da por sentado. Él me va a demostrar cómo se creó todo, de dónde viene todo, pero no toma un tiempo, una parte para decirme de dónde viene. Porque la teología hebraica no define a Dios, la teología griega sí. La teología hebraica lo que hace es contar lo que Dios hace. La teología hebraica no te enseña Dios es omnipotente, no. La teología hebraica hace énfasis en lo que él dice. Yo soy Yahweh, que te saqué de Egipto. Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Ah? Porque la identidad de Dios se revela en la acción, no en la esencia. Ese resumen que veo que vamos a ver si la hermana Maricela, Maricela, ella se va a hablar mucho. Maricela, dame tu apreciación sobre el tema que dejamos en el aire. Estos temas yo no lo hago para dificultarle el aprendizaje, sino para que vayan creciendo con lo que ustedes se van a encontrar en el camino. Ok. Por la experiencia en todos estos años de quehacer teológico, yo sé qué es lo que uno se puede encontrar en el camino. Y este es uno de los temas que pudiéramos encontrarnos en el camino, se nos pudiera cuestionar en un momento X de nuestro transitar teológico y deberíamos tener respuesta. Está en nosotros claro. Si yo estoy claro para mí mismo, entonces puedo expresar con facilidad un criterio, una idea. Por favor, si alguien tiene algo más que decir sobre si hay teología hebraica o no y su diferencia con la teología greco-romana, se lo voy a agradecer. Bien. Entonces, le envié un material en la misma noche del viernes para que lo estudiaran, lo vean junto con el video, lo estudien, lo analicen, Morey, lo amplíen. Dígame. Disculpe, sí, que usted me dijo que podía dar mi apreciación, mi opinión sobre el tema. Marcela, yo estaba hablando y creí que tenía el micrófono abierto. Ay, excúsame.
Dime, Marisela. Aleluya. Sí, yo primera vez que estoy en clase, la otra no asistí a la clase, pero sí escuché lo que usted dijo y con relación a la teología hebraica, sí existe la teología hebraica y esta se caracteriza por un pensamiento concreto relacionado, eh, gloria al Señor, y enfocado en la acción histórica de Dios, a diferencia del pensamiento griego, que es abstracto, filosófico y especulativo. Bien. Mientras la teología hebraica valora la esencia y la experiencia comunitaria, la griega prioriza la forma, la lógica y la verdad universal, lo que incluyó fundamentalmente la interpretación bíblica. Dice que el enfoque principal de la teología hebraica es la acción, la historia, la vida diaria, mientras que la griega es más abstracta. Ella busca interpretar la filosofía, los conceptos generales y las teorías. Y es como usted dice, la hebraica no necesita mostrar a Dios porque ella sí cree en el Dios existente, pero la griega busca siempre la forma. Es como a veces uno le dice a una gente, mira, esto de tal forma, y a uno le preguntan, pero ¿por qué tú dices que de esa forma? O sea, muéstrame por qué de esa forma. O sea, así es la teología griega. Amén. Muy bien. Yo se lo voy a resumir con una corta sentencia. La teología griega cree en Dios. La teología hebraica no cree en Dios, lo conoce. Ahí yo resumí una diferencia. Oiga, la teología griega cree en Dios. La teología hebraica no cree en Dios, lo conoce. Ok, lo conoce. Una cosa es conocer y otra cosa es creer. Entonces lo conoce. La teología hebraica conoce a Dios, la teología griega cree en Dios. Bien, veo que algunos estudiaron, la timidez de otros me dicen, que no estaban en la clase. Y yo aplaudo a Gregory Muñoz y a Marisela, que no estaban en la clase y aún así tuvieron la gentileza de seguir el orden establecido. Bien, mire, el problema de la historia del establecimiento de Israel antes de Canaán. Vamos a ver esto como complemento. Voy a ir un poco rápido porque quiero cerrar la clase del viernes y abrir la clase de hoy. Le voy a hablar al paso para que me cojan la idea de una vez. Antes de que Israel fuera nación establecida en Canaán, antes de que Israel fuera una nación establecida en Canaán, primero fue promesa, luego fue familia, luego fue esclavitud y luego fue desierto. Por favor, antes de que Israel fuera una nación establecida en Canaán, primero fue promesa, luego fue familia, luego fue esclavitud y luego fue desierto. El problema no fue simplemente geográfico, fue formativo. Dios no llevó a Israel directamente de promesa a posesión, no. Él lo llevó por procesos. Él lo llevó por procesos. Cuando yo dije en la clase pasada que cuando yo leo el accionar de Dios, yo estoy conociendo el carácter de Dios. Todo lo que Dios creó, lo creó por la palabra en el acto. Lo único que Dios creó por etapa fue al ser humano. Lo único que Dios creó por etapas fue al ser humano. Dios dijo que sea y fue. Que sea el chivo y fue el chivo. No hubo que enseñar al chivo a rumiar, ni a buscar comida, ni a beber agua, ni a caminar. Eso viene intrínseco en esa orden que Dios. Pero el hombre fue lo único que Dios creó. El hombre fue formado, el hombre fue hecho, el hombre fue soplado.
El hombre fue creado en etapas. Todo lo creado fue creado en el acto que sea y fue. El hombre fue creado por etapas. Y así mismo fue el crecimiento de Israel como nación. Dios lo fue llevando por proceso. Por proceso. Y ahí con esa verdad que yo le estoy implicando a ustedes en esta hora, ahí es donde está el conflicto histórico espiritual. Antes, aquí está la base para los que enseñan y los que predican. Antes de que Israel fuera nación establecida en Canaán, primero fue promesa, después fue familia, después fue esclavitud, después fue desierto. ¿Ah? Las escrituras, lo que usted conoce como la Tanakh, historia de una familia, la familia de Abraham. Es la historia de una familia, la familia de Abraham. More, primero fue promesa, ¿me puede, por favor? Oh, muy buena, muy buena. Antes de que Israel fuera reconocida como una nación establecida en Canaán, primero fue una promesa. Después de ser una promesa, fue una familia. Después de ser una familia, fue esclavitud. Y después de ser esclavitud, fue desierto. Y esos procesos fueron los que formaron el carácter de lo que es Israel. Por favor. Y ahí es donde radica el conflicto histórico espiritual. Entonces, ¿de dónde viene su origen? Mire, una promesa sin un territorio. ¿Usted se imagina una nación sin un territorio? Entonces, una promesa sin un territorio. La historia comenzó con el llamado de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le promete tierra, le promete descendencia, le promete bendición. Y yo quiero que vayamos vamos a ir haciendo teología juntamente con la narración histórica. Yo quiero que vayamos al capítulo 12 de Génesis, que ahí hay varias cosas que tenemos que ver. Mire, en el capítulo 12 de Génesis, que muchos lo ven, lo predican, lo tratan como el llamado a Abraham, en realidad ahí no hay un llamado per se. Ahí hay una rectificación de un llamado que ya Dios previamente le había hecho a Abraham. Génesis 12. Por favor, vamos a Génesis 12 y vamos a leer literatura pura, sin revelación, sin muchas cosas. Mire, pero el Señor había dicho, eso es participio pasado, había dicho. No lo está llamando ahí. En Génesis 12, Dios no está llamando a Abraham. Él le había dicho, participio pasado, ya en algún momento de la interrelación de Abraham con Dios, Dios le había hecho un llamado a Abraham. Eso es lo primero. Dios había dicho, ese participio pasado, y de ahí la importancia de la gramática, tanto hebraica como griega, y al que tiene ánimo de estudiar latín también, esas variantes gramaticales te traen mucha luz sobre los trozos escriturales que tú estés estudiando. Pero el Señor había dicho a Abraham, participo pasado. Yo no estoy en revelación, yo no estoy en teología profunda, pura, yo estoy leyendo. Entonces, en la lectura, ahí yo no veo un llamado a Abraham.
Ahí yo veo una rectificación de un llamado que Dios le había hecho a Abraham, y en el capítulo 12 se lo está rectificando. ¿Por qué? Porque él le había dicho, pero Gregory, yo te he dicho que así no. Yo no te estoy diciendo que no ahora, yo te estoy diciendo que lo que está haciendo ya yo te lo he corregido antes. Entonces, ese había dicho, ya te da un libro para que tú escribas. Que van a venir muchos a arremeter en contra de tu enseñanza. Sí, todo el que enseña palabra de Dios, más si tiene un llamado a la enseñanza, tiene que curarse con que te lleven la contraria, con que te ataquen, con que te señalen. Pero el Señor había dicho a Abraham, ¿qué fue lo que le había dicho? No se lo está diciendo ahora, ya él se lo había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Realmente dice la tierra donde yo me revelo. Ahora miren para acá. Eso ya Dios se lo había dicho. Se lo está rectificando en el capítulo 2. Yo soy de los que enseña que antes de Dios llamar a Abraham, Dios llamó al papá de Abraham, que se llamaba Terah. Antes de Dios llamar a Abraham, llamó a Terah. Pero Terah tenía el don de hacer riqueza. Y Terah llegó a una región con muchos recursos naturales, pero que los nativos de esa región no la aprovechaban. Una región que las escrituras no toma tiempo para decir cómo se llamaba en ese entonces. Y llegó a esa región, y él, como tenía la capacidad, tenía el don de hacer riqueza, olió riqueza y se quedó ahí. Pero cuando usted lee los versículos anteriores al capítulo 12, 30, 31, 32, de ahí usted inquiere lo siguiente: mire, pero Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré Terah, y tomó Taré a Abraham, su hijo, tomó. ¿Quién toma la voz de mando ahí, Abraham o el papá? El padre. Papá. Morete, yo tomé a Marisela, yo soy quien tengo la voz de mando. Entonces Taré tomó Taré a Abraham, su hijo, y también tomó a Lot de Harán, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera. Él es quien tiene la voz de mando. Ven tú, ven tú, ven tú y ven tú. Mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos. Salió. ¿Quién salió con ellos? ¿Quién tiene el rol protagónico ahí? ¿Abraham o Tare? Tare. Porque él agarró y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Entonces, el primer llamado a irse a la tierra donde Dios se revela se le hace a Terah o Tare, el papá de Abraham. A él que se le hace el primer llamado. Pero cuando llegó a esa región y él vio los recursos que habían en esa región, yo le estoy hablando de historia, cuando él vio los recursos que había en esa región, se enamoró de la región y se quedó ahí. Y el pueblo de esa región, por agradecimiento al desarrollo económico que él llevó a esa región, le permitió que a esa región él le pusiera el nombre del hijo que él perdió allá en Uzcadí. Y desde ahí se llama Harán, como el hijo que él perdió. Entonces, oiga qué interesante. Y él se quedó allá, echó a un lado el llamado de Dios por los beneficios económicos, porque él tenía el don. Hacer riqueza es un don. No todos interpretan, es un don de Dios. No todos son maestros, es un don de Dios. No todos ministran liberación, es un don de Dios. No todos hacen riqueza, es un don de Dios. Y los dones de Dios se activan en quien Él quiere, cuando Él quiera, como Él quiera, de la forma que Él quiera y de la multiforme como Él quiera glorificarse en esa persona. Entonces, Terah, él fue quien recibió el primer llamado a ir a la tierra donde Dios se revela, pero por su apego a la riqueza se quedó allá. Profe. En una región que las escrituras no dicen cómo se llama, pero que después se le permitió a llamarla Harán, como el hijo que él había perdido allá en Uzcadí. Sigo. Profe, ¿me escucha?
Sí. More, Abraham el papá de Lot, ¿verdad? El papá de Lot. No, Terah o Harán. Taré es el papá de Abraham. Taré es el No, papá Taré de es el papá de Abraham Harán, pero Harán y es el papá de de Lot. Exacto. Arán. Sí. De Arán Eloy era el de papá de Sarai Lot. también. More, tiene una mano levantada ahí. Yo no De veo, Juan, de otra dirígeme tú. persona. Dirígeme tú, da oportunidad Es tú, una tú eres el que pregunta que sabe. quiero hacer sobre cuál Biblia está leyendo el More. ¿Cuál es No, la versión de la Biblia que está leyendo? yo leo cualquiera, no importa. No, el detalle que quiero saber por lo que estaba exponiendo hace un momento, Mi- mi- sobre que ya el Eterno había hablado con Abraham, ¿sabe? sí, usted, Me dio aquí intriga. yo estoy leyendo la Ajá. escritura que usted Esto tiene en en el la versión capítulo que sea, 11, no, en el no versículo pide el tiempo 30, con eso, 31, pero 32. estoy mezclando historia, porque la materia es historia y teología de Israel. Ok, entonces yo estoy mezclando Entonces estuve historia. leyendo el capítulo 12 Yo y estoy el leyendo el No, versículo 30. capítulo no. 11, versículo 11 es 30, 11. 31, Ok, 32 de Génesis. ok. En cualquier versión te dice lo mismo. Hay alguna variante acomodaticia, depende lo más cercano a la lengua original que tenga alguna versión, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que antes de que Dios llamara a Abraham, llamó a su papá. Y su papá, por la riqueza, se quedó en esa tierra y después a esa tierra le llamó Harán. ¿Qué es lo segundo que yo voy a ver? Si ya ellos están establecidos en Harán y salieron de Ur de los Caldeos, de Uzcadín, ¿llamó Dios a Abraham en Ur de los Caldeos? Ahí tiene que ver el capítulo 12. Entonces, el llamado de Abraham no se suscita en Ur de los Caldeos. Se suscita, se realiza, se hace. Dígalo conmigo. En Harán, por favor, hermano. Yo no estoy en revelación todavía. Yo lo que estoy leyendo, literatura Exacto, pura. porque ellos salieron de Ur de los Calderos y se Salieron de establecieron en Ur de los Harán. Caldeos, exacto, junto, Y se establecieron en Harán. Entonces, una obedeciendo. vez que estaban en Harán, Ahí Dios le rectificó un llamado a obedeciendo a Abraham. Taré, a su papá. Ok. Entonces, ahí es Entonces, donde, ya en el capítulo 12, versículo 12. 1, entonces el Señor le recuerda a Abraham que él ya le había hecho un llamado. Perfecto, yo te lo había dicho. Ahora, ¿qué es lo que sí está ocurriendo en Génesis capítulo 12? En Génesis capítulo 12, Dios le va a decir a Abraham los beneficios. Para que usted vea que Abraham y Dios eran amigos. Le va a decir los beneficios que él recibiría si obedece el llamado que ya le había hecho. Ojo. Por favor, More, léalo conmigo. una pregunta. O sea, Sí. en el capítulo 12, donde le rectifica que salga de su tierra y de su parentela, o sea, el llamado era para Terah, pero al él quedarse en Harán, entonces el llamado lo traspasa No. El llamado era para Abraham, pero a la primera persona que Dios llamó, porque Dios usa circunstancias. Dios tiene un plan con Manuel Correa, pero él te puede llamar a ti para que Manuel Correa caiga en la urgencia de Dios, pero el fin es Manuel Correa. Dios llamó al papá, pero Dios sabe la reacción del papá. Ok, pero el enfoque era en Abraham. Abraham era el amigo de Dios. El plan era con Abraham, el propósito era con Abraham, la promesa era con Abraham. Pero de alguna forma tienen que desprenderse de esa tierra idolátrica y el instrumento que se utilizó para ese desprendimiento fue el papá. En el camino, entonces, se dan las circunstancias para que el Eterno introduzca a Abraham, que es el hombre del propósito, es el hombre que Dios había determinado a través de él hacer lo que él hizo y despertar el ánimo y él obedeciera.
Manuel, Sí, levantaste la mano. sí, More, en cuanto a la pregunta que hace el hermano Gregory, lo que pasa, Gregory, es que Taré es el patriarca. Taré es el patriarca. Exactamente. Entonces, fíjate que donde el More cita en el capítulo 11, del versículo 27 en adelante, es Taré quien toma los hijos de Aram, no es Abraham. ¿Por qué? Porque Taré es el patriarca. Entonces, para que el llamado pueda caer entonces sobre Abraham, es ahí en el capítulo 12 cuando Hachel le dice que le había dicho que se apartara, porque mientras él estuviera bajo la sombra de su padre, él no iba a ser el patriarca. Necesitaba apartarse para convertirse en patriarca, para que después entonces de ahí, entonces lo que el More dice, que primero Israel es promesa antes de ser pueblo. Entonces, ¿a quién se le hace la promesa? Pero Abraham tiene que salir de la sombra de Taré para poder crecer y poder obtener la promesa. Bereshit capítulo 12. Por eso dice, yo te había dicho, o sea, yo traté contigo, necesitas apartarte de tu padre para entonces crear en ti una nación. Ahí lo dejo. Muy bien, buena aportación. Entonces, ¿qué pasa? En el capítulo 12 yo voy a ver los beneficios de obedecer al llamado. Ojo, y esto en hebreo se llama el lek leja. El lek leja, sal para ti, sal para tu bien, sal para tu autorrealización, sal para tu provecho, sal para que te encauce. Lek leja se llama. Ese capítulo se llama lek leja. Sal de ti mismo. Sal de ti mismo. Sí, pero lo que implica es sal para tu provecho. Ok. Sal para tu autorrealización. Sal para que te encauce. Sal para que logre los objetivos, la meta. Sal para tu autorrealización. Entonces le dice, número uno, le promete, voy a hacer de ti una nación grande. ¿Ah? Cuando obedezca al llamado, cuando te encauce a mi voluntad, voy a hacer de ti una nación grande. Abraham tenía entre 150 y 160 familias que dependían de él. Pero como dice el More Correa, él no era el patriarca. Él estaba bajo la tutela, bajo la sombra del papá. Y en la cultura oriental, el hijo no contradice al papá nunca. No le lleva la contraria. Si el papá dice que ahí hay 4, el hijo no puede decir que no, son 5. No, mal. Si el papá dijo que es blanco, el hijo no puede confirmar, sí, es blanco. No, mal. Porque en la cultura oriental, lo que diga el papá, eso es. Dígame, Gregory. Podemos ver eso, More, en Abraham con Isaac. A Isaac no era un niño cuando lo llevaron a crucificar, a sacrificar. No era un niño. 37 años tenía. ¿Cuánto? 37 años, ¿verdad? Entonces, él no puede decirle al papá, ¿qué me va a hacer? Porque la cultura no permitía eso. Tenía que permitir que el papá hiciera lo que él quisiera con él. Bueno, de eso que tú narras, ahí hay un poema que se llama El Adataj, donde cuando él se dio cuenta que él era la oveja de sacrificio, él le dijo al papá, átame fuerte, átame, no solamente geográfico, era formativo. Y así como Dios creó al hombre por etapas, así mismo Dios le dio forma a Israel por procesos y procesos asimilados. Y entonces en el capítulo 12 comienza con Abraham, que es el padre fundador de la nación de Israel. Así como Juan Pablo Duarte es el padre patrio nuestro, Abraham es el padre patrio de la nación de Israel. Moisés es el padre libertador, Jacob, Israel es el padre político. Dios le promete tierra, le promete descendencia, le promete bendición. Pero ¿qué pasó? Que Abraham murió sin poseer la tierra plenamente. En Génesis 23 solamente se registra la compra de la cueva de Macpela. Cuando usted tenga la oportunidad de ir a Israel y vaya a la cueva de Macpela, ahí usted se va a encontrar con un edificio que hizo Herodes Grande. Gregory, dime.
Dice More que la cueva de Macpela significa 4 parejas. La cueva de Macpela. Significa 4 parejas. Esa fue a raíz de la muerte de Sarai, porque yo le dije proceso, yo utiliza coyuntura. Cuando Sarai muere, Sarai murió el día del sacrificio de Isaac. Ok, salió preguntando por el camino, han visto a mi amo con el tesoro, han visto a mi amo con el tesoro, han visto a mi amo, llegó a Macpela, allá le palpitó el corazón 7 veces, se murió, y cuando muere, entonces Abraham desciende solo, no descendió con Isaac del monte Moría, él descendió solo, dejó los esclavos abajo, se fue con los esclavos, llegó a la casa, Sara no estaba, ¿dónde está la ama? Ella salió buscándote. Se le apareció un anciano y le dijo que tú le has sacrificado al niño. Salió como una loca por ahí buscándote. Él hizo el recorrido que hizo Sara, llegó a Macpela, encontró a su esposa muerta y la muerte de Sara fue la excusa que él utilizó para quedarse en Canaán, la tierra donde Dios se revela. Dice que ahí está enterrado Adán y Eva. Sí. Y Rebeca, sí, y Jacob y Lea. Sí, Macpela. Ahí cuando tú vayas a Israel ahora te vas a encontrar con un edificio que lo hizo Herodes. Parte está reconstruido, parte original, muy hermoso, muy bien distribuido. Ahí te vas a encontrar eso. Ok, Israel tiene la peculiaridad, por ejemplo, si tú vas a la casa de Pedro, te vas a decir, mira, esta es la casa de Pedro, más o menos como era, pero hay una planchita, te va a decir, la casa está abajo, la original está abajo. Está abajo. Aquí donde tú estás es una réplica que hicimos en el estrato que tenemos ahora de la original está abajo. Entonces es interesante la arqueología bíblica. Entonces Abraham murió sin poseer la tierra plenamente. Génesis 23 solamente compró la cueva de Macpela, más nada. Y ahí surge entonces el primer problema histórico teológico. ¿Cómo es que se va a establecer una nación sin poseer un territorio? Porque para que yo sea nación necesito un territorio. Israel nació como promesa antes de ser geografía. Entonces, lo segundo es, después de promesa es familia. De familia a pueblo, pero en una tierra ajena. Y le voy a dar para atrás. Cuando Jacob llegó a la tierra de Canaán, te amplía las otras escrituras. Que cuando llegó allá, él vivió como nómada. Él no hizo casa de piedra. Él no hizo casa de zapata. Él no hizo casa fija. Porque él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Hashem. Cuando Abraham recibió la visión, la recibió completa. Ojo, cuando él llegó a la tierra de provisión, en sus adentros él sabía que esa era la tierra, pero que no era la tierra. Porque él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Dios eterno. Y vivió ahí como sin vivir. La conquistó, pero no la poseyó. Ahí está. Entonces, pasamos de promesa a familia, pero mira qué problema. Esta familia que tiene una promesa de ser una gran ciudad está en una tierra ajena. Entonces, con Jacob, que es Israel, la familia desciende a Egipto. En Éxodo capítulo 1, yo voy rápido porque la noche es irregular hoy. En Éxodo capítulo 1 ya no son familia, son multitud. Ya no son familia, son multitud. Pero una multitud esclava. Cuando usted ve que los judíos le dicen a Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Eso es el orgullo judío. No era que ellos desconocían su historia. No era que ellos desconocían que fueron esclavos de los babilonios, de Egipto. No. Ellos sabían su historia. Sin historia no podemos hacer teología.
pero el orgullo judío le hace entender que ellos son libres en Dios. No importa que un país X los sitie, ellos en su mente son libres, porque ellos son esclavos del Dios que los liberta. ¡Ojo! Entonces ya no son, en esos capítulo 1, ya no son una familia, son multitud. Pero es una multitud que está esclava. Entonces ahí viene el segundo problema histórico. Israel crece como nación fuera de su territorio prometido. ¡Ojo! No se forma en independencia política, sino con opresión imperial egipcia. Así como el candelabro fue hecho martillazo limpio, así mismo Dios formó a Israel desde las entrañas, el maltrato mismo de la esclavitud egipcia. Y eso es lo que marca profundamente su identidad. Después de promesa y de familia, entonces viene el desierto, porque la nación no tiene un estado. Después del éxodo bajo Moisés, Israel entra en una etapa única. Ya Israel no es esclavo, ya Israel no es sedentario, todavía no ha establecido un estado. Es una nación, pero una nación en tránsito. Es porque está en el desierto, es una nación sin estado. Y en el desierto ocurrió algo crucial. En el desierto, en el monte Sinai, recibe la ley. Se estructura el sacerdocio, se organiza el campamento, se establece el pacto nacional. Teológicamente, Israel fue nación antes de tener una tierra. Pero históricamente eso es inusual, eso no procede históricamente, pero teológicamente, antes de que Israel tuviera una tierra, ya él era una nación. Por promesa, por familia, por la formación en el desierto. Entonces, aquí viene, no se lleven de meterme en una llamada, pero la voy a ignorar, síganme escuchando a mí. Y aquí viene el problema central. ¿Están ahí, hermano? Amén. Ok, Amén. me está entrando una llamada, pero la voy a dejar que se caiga sola. Escúchenme, ahí viene el problema central. Tienen ya una identidad, pero no tienen territorio. Y en el mundo antiguo, la identidad nacional dependía primero de un territorio, segundo de un templo, tercero de un rey. Entonces, ya él tiene una identidad, ya él se define como nación, pero todavía no tiene un territorio, todavía no tiene un templo, todavía no tiene un rey. Y antes de Canaán ya tenía ley, ya tenía pacto, ya tenía presencia divina, porque ahí estaba el tabernáculo. Entonces Dios cambió, sustituyó momentáneamente la geografía por su presencia, porque el tabernáculo implicaba la presencia de Hashem. Entonces eso quiere decir que el verdadero centro de Israel como nación no era la tierra, era el pacto, era la promesa. Por favor, hermano, no sé si me están siguiendo. El verdadero centro de Israel como nación no era la tierra, era el pacto, era la promesa. Quiero hacerle una pregunta. Por favor, por favor. More, según algunos estudios que he tenido, dice que cuando el Señor le entrega la tierra a Abraham, se la quita a los cananeos y aquellos que la habitaban, era porque ya esa tierra, desde Shen o Set, como le queramos llamar, esa tierra le pertenecía a Set y Canaán se apropió de ella. O sea que es la tierra, desde Noé, esa tierra había sido destinada para Set
y Canaán se había hecho dueño de ella. O sea que ya Dios se la había entregado a Set, y como Abraham viene de Set, es descendiente de Set, es semita, ¿verdad? Entonces, Dios le entrega la tierra que él le había prometido ya a Set. Estamos de acuerdo. En herencia. Sí, estamos de acuerdo, lo que le correspondía a él. Cuando tú estés estudiando Génesis, tienes que tener la delicadeza, ojo, de que el capítulo 10, el capítulo 11, el capítulo 11, el capítulo 10. Cuando tú haces esa inversión, tú vas a tener el orden correcto de cómo ocurren las cosas. El capítulo 10 es el 11 es el 10, y entonces tú vas a ver en la dimensión justa, vas a ver qué territorio le correspondía a cada ramificado de Noé y esas cosas. Muy, muy interesante, muy interesante. Buena, Gregory Muñoz, buena intervención. Entonces, la crisis de fe se suscita en el desierto. Cuando usted lee Números, capítulo 13, capítulo 14, todos unos espías que regresaron con temor. Entonces, cuando ellos van sabiendo la proeza, el poder, la magnitud, el alcance de su Dios, porque ya lo habían experimentado. Cuando ellos van a explorar la tierra y vieron gigantes, esos espías regresaron con temor. Entonces ahí, ojo, ahí el problema se vuelve espiritual. No era incapacidad militar, era incredulidad. Cuando ellos vieron los gigantes, se apoderó de ellos la incredulidad, y el retraso de 40 años en el desierto no fue logístico, fue disciplinario. Israel no estaba listo para poseer lo que Dios le había prometido. Yo espero que usted esté grabando la clase. Sí, se está grabando, se está grabando. Desde el punto de vista histórico académico, surgen varias preguntas. ¿Fue el éxodo un evento masivo o progresivo? ¿El establecimiento en Canaán fue una conquista militar o una infiltración gradual? ¿Cómo podemos interpretar la evidencia arqueológica, que son la base de lo que de lo que nosotros estructuramos en la clase pasada, arqueología e historia, para poder cruzar el puente teológico y traer una enseñanza que edifique al que te escuche? Muchos estudios sugieren que el establecimiento fue complejo y no fue instantáneo. Cuando usted lee el libro de Josué, allí se muestra una conquista rápida, porque tú estás leyendo una historia que tomó un tiempo resumida, y ahí tú entiendes como que una conquista rápida. Pero cuando tú lees Jueces, presenta una ocupación incompleta y prolongada, porque el establecimiento fue complejo, no fue instantáneo, tomó su tiempo. Y eso indica un proceso histórico mucho más largo de lo que parece narrativamente cuando usted lee el suceso. Porque aquí está plasmado lo que pasó en un intervalo de tiempo largo. Usted lo lee versículo tras versículo. Y tenemos la complejidad de que las escrituras no se escribió ni en capítulo ni en versículo. Se escribió narrativo. Después, al pasar los años, los siglos, la dividieron en capítulos y en versículos. Ok. Entonces, todas esas cosas usted debe considerarlas, porque ya a este nivel usted es un analista de las escrituras. Usted sigue siendo un hombre espiritual, pero usted es un diestro en las escrituras. Ya usted tiene la capacidad de disertar a otro nivel, con otra experiencia, con otro tacto, y de irte a lo que realmente desentraña el trozo de la escritura que tú estés enseñando. Por favor, Muñoz. Estamos viendo que Josué conquista 31 naciones. Eso significa que no fue en un intervalo de tiempo corto, sino largo. Exacto. Aunque usted lo lea ahí, hubo un proceso.
Estamos de acuerdo. Ok. Entonces, antes de Canaán, Israel debía resolver 3 tensiones. Por favor, escuchen esto. Antes de Canaán, Israel debía resolver 3 tensiones. Número 1, su dependencia total del Dios invisible. Número 2, la unidad tribal. Número 3, la pureza del pacto. Esas 3 tensiones, Israel tenía que estar claro antes de posicionarse en Canaán. Tengo que depender totalmente del Dios invisible. Nosotros somos 12 tribus, pero tenemos que ser una. Y la pureza del pacto, eso hay que mantenerlo. Antes, yo tengo que estar definido en eso antes de que yo tome posesión de Canaán. ¿Por qué? Porque si voy indefinido, entonces voy a ser fácilmente seducido por los dioses que se adoraban allá. ¿Me puedes repetir las 3 partes que tenía que hacer? Primero tenía que depender totalmente del Dios invisible. Lo segundo era que debía haber una unidad tribal, 12 tribus, pero una. Y número 3, debía haber una pureza del pacto. Esto implica fidelidad y todas esas cosas con los cánones establecidos por el Eterno. Nota, 2 puntos. La tierra no era solo herencia, era una prueba. La tierra no era solo herencia, era una prueba, era un reto. Entonces, si ellos entraban sin una transformación interna, Canaán los iba a absorber culturalmente. Por eso ellos tenían que definir esas 3 tensiones antes de entrar a Canaán. Tengo que depender por completo del Dios invisible. Nosotros somos 12 tribus, pero somos una meta, un principio, un objetivo, bla, 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 y la pureza del pacto tenemos que mantenerla. ¿Por qué? Porque si entro y tomo posesión sin definir esas 3 tensiones, entonces Canaán me iba a absorber culturalmente. Usted no tiene idea cómo una cultura absorbe a los pueblos. La primera vez que yo fui a Puerto Rico, yo un muchachón, yo duré 31 días, 32 días en Puerto Rico. Y allá yo no lo sentía. Pero cuando yo vine aquí y besé a mi mamá y la saludé, ella me dijo, pero muchacho, porque yo vine hablando cantado. Usted no sabe lo fácil que usted absorbe cultura. En 210 años de esclavitud de Israel en Egipto, ellos absorbieron toda la cultura egipcia. Cuando Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, derrotó a Darío, que salió huyendo, dejó esposas, familia, riqueza, ejército y salió corriendo. Y él se apoderó de Persia, que hoy es Irán, donde están peleando. Él cambió su hábito culinario, él cambió su hábito de vestimenta, él cambió mucho el lenguaje. Él absorbió la cultura Persia, porque esa cultura a él le intrigaba, él amaba esa cultura. ¿Ah? Eso que le dio renombre a ese imperio, él lo amaba. Y en poco tiempo él fue cautivado por la cultura persia. Hasta el grado que sus generales decían, pero majestad, usted no es usted, ¿qué es lo que pasa? ¿Ah? Y él dio ejemplo casándose con una mujer persia, una princesa persia, pero hizo que 80 de sus principales guerreros se casaran con mujeres persias. ¿Ok? Porque él absorbió, esa cultura lo absorbió a él por completo. Entonces la cultura cambia, transforma.
Entonces, todo ese proceso que pasa Israel era porque ellos tenían, antes de posesionarse de la tierra de Canaán, ellos tenían que tener una dependencia total del Dios invisible. Tenían que vivir la pureza del pacto y las tribus, aunque eran muchas, 12, tenían que ser una, porque de lo contrario, Canaán culturalmente lo iba a hacer. Y eso ocurrió parcialmente. Muchos fueron absorbidos por Canaán. Entonces, yo le dije que los 40 años en el desierto no fue algo logístico, fue algo disciplinario. Era un descontaminar y una depuración. ¿Por qué? Porque él todavía no estaba listo para poseer lo que Dios le había prometido. Por favor, dime, Muñoz. Porque según la historia, Israel no desarraigó total a los cananeos, al pueblo de los cananeos. Se quedaron algunos ahí, o sea, incluso adorando a sus dioses y haciendo todo lo que ellos hacían. Es que tú tienes que coexistir con ellos, igual que nosotros. No somos del mundo, pero ¿dónde estamos? En el mundo. Entonces tenemos que coexistir con ellos. Y si usted no está solidificado en el fundamento escritural, el mundo te absorbe. El mundo te absorbe. Ahora, si tú estás definido en tu fundamento, tú estás en el mundo, pero tú repeles los dardos y las ofertas del mundo. Lo mismo pasaba allí. De manera que el problema de Israel antes de Canaán no fue falta de promesa, fue falta de preparación. ¿Ah? Dios dio forma antes de establecer. Ojo, dio forma antes de establecer. Dio forma antes de establecer. Él purifica antes de entregar. Él ordena antes de plantar. Entonces Israel fue un pueblo antes de ser un estado. Israel fue un pacto antes de ser un reino. Y de ahí yo saco una lección profunda. Y con esto termino la clase pasada. Dios no te da territorio si primero Él no forma tu carácter. Para Él darte un territorio, primero tiene que formar tu carácter. Por eso que tú ves que hay personas que tienen promesa de Dios, que yo voy a hacer contigo, que te voy a dar, que esto, que aquello, que lo otro. Y tú espere. No, es que Él tiene que formar tu carácter primero, para que tú le des valor y realce a lo que Él está poniendo en tu mano, en tus hombros. Entonces, ahí yo terminé la clase pasada y vamos a iniciar con la clase de hoy, que la vamos a terminar en la clase que viene. Vamos a ver los orígenes de Israel. Vamos a ver los orígenes de Israel. More, también hay otra cosa, que Dios no te da descendencia si primero no te da tierra. No puede darte descendencia. Eso pasó con Abraham. No le entregó la tierra hasta que no le dio la descendencia. O sea, Dios no te puede dar descendencia si primero tú no te da tierra donde tú pones la descendencia. Es que Dios es ordenado. Cuando tú leas Génesis capítulo 2, Dios no había hecho llover sobre la tierra porque no había hombre que la labrara. ¿Para qué yo voy a hacer una tierra productiva si no hay hombre que se aproveche, que disfrute de ese producto que la tierra da? Entonces Dios no había hecho llover sobre la tierra porque no había hombre que la labrara. Dios es el Dios, no un Dios, no. Él es el Dios de orden. Ok, vamos arriba, vámonos con la segunda, la clase que nos corresponde para hoy, que es los orígenes de Israel. Nos quedan 10 minutos. Le repito, la clase de hoy está media informal por los problemas
técnicos que hemos tenido, pero ya la semana que viene eso estará solucionado. Ok, vámonos con los orígenes de Israel. Nos quedan 10 minutos de clase, me están anotando por ahí. Mire, el primero, patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Vamos a ver el contexto mesopotámico y cananeo. Vamos a ver la teología de la promesa y la elección. Y vamos a ver al Señor, a Dios, como el Shaddai. Si yo logro enseñar esas 4 cosas, pues nosotros ganamos. Ok. Mañana, con el favor de Dios, le estaré compartiendo literatura sobre la clase que hemos visto hoy. Ok, vamos a ver el origen ya de Israel. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer en esta sección es identificar a los patriarcas y su papel histórico teológico. Eso es lo primero. Tenemos que comprender el contexto cultural de Mesopotamia y el de Canaán. Y tenemos que analizar la teología de la promesa y la elección. Y así nosotros podremos reconocer la forma de revelación de Dios como Shaddai. Ya dijimos que Abraham fue llamado ¿de dónde? ¿Desde Ur o desde Harán? Desde Harán. Literalmente, pero implícitamente, Desde Harán. implícitamente desde Ur, ok. Porque de el plan, el propósito de Dios giraba en torno a Abraham, que era el de la promesa. Entonces, la promesa consistía en descendencia, en tierra, en bendición universal, con un modelo de fe y obediencia, y con una introducción en el concepto de alianza. Subrayen eso, si quieren destáquenlo, ténganlo ahí. Mire, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham. ¿Lo puedes repetir, por favor? Que por favor. me está malo. Está Ajá, fallando mucho. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué es lo que vamos a subrayar? Yo quiero que usted subraye. Yo quiero que usted subraye a Abraham y ponga llamado intrínsecamente de Ur, literalmente de Harán. Ok. Dios le hace promesa a Abraham y dentro de la promesa, ya vimos la leja, descendencia, tierra, bendición universal. Y todo esto regulado por un modelo de fe y de obediencia. Y durante el patriarcado de Abraham, entonces se introduce el concepto de alianza. Eso es en el patriarcado de Abraham. En el patriarcado de Isaac, hijo de la promesa, el hijo va a heredar lo que se le prometió al padre. El hijo va a terminar lo que el padre inició. El hijo va a administrar todo lo que el Eterno reservó para el padre. Ojo, que el padre no administró. Cuando usted tenga hijos, si no tienen, tus hijos van a tener una porción mayor. Tendrán un porcentaje de la capacidad del papá. Tendrán un porcentaje de la capacidad de la mamá.
y tendrán el don, la gracia con la cual Dios lo apartó a ellos. Ojo, el hijo tiende a ser siempre más que el papá. Cuando usted lo educa bien, cuando usted lo orienta bien y esto. Entonces, en el patriarcado de Isaac, Isaac es hijo de promesa. La transición de la bendición patriarcal le persigue todo lo que el padre se le prometió que no alcanzó, él lo va a cumplir. Y ahí está la historia familiar, el matrimonio con Rebeca, el nacimiento de Jacob y de Saúl. Entonces vamos al patriarcado de Jacob, que es el mismo Israel, y ahí vamos a terminar la clase de hoy. Lucha con Dios, y eso yo tengo que explicarlo en la clase que viene. Ok. Es padre de las 12 tribus de Israel. Y en las narraciones que envuelven todo lo que tenga que ver con él, hay muchos encuentros místicos y bendiciones. Y allí se funda con él, con Jacob, que Israel, se funda la identidad tribal y la nacional. Entonces, esos son los tópicos que yo voy a tratar de desarrollar en la clase que viene. Se lo doy así por fichita para que usted lo vaya estudiando, para que cuando yo comience a hablar, usted no venga nuevo y pueda levantar la mano y aportar y abundar sobre eso. Ok. Vamos a ver entonces Abraham como patriarca en la clase que viene. Bien, si quieren argumentar algo, es el momento de hacerlo ahora. Si tienen algo que preguntar, es el momento de hacerlo ahora. Y le voy a dejar como tarea que haga un resumen de las guerras de Moisés y las guerras de Josué. Pero no me hagan como el de hoy. Hagan el resumen. Las guerras de Moisés y las guerras de Josué. Vamos a hacer ese resumen, por favor. Bien. Si tienen, si tienen preguntas, vamos a formularla ahora. Por favor. Pregunta. O aporte o inquietud. Me pueden contradecir. Yo no me ofendo si me contradicen, si usted concluye diferente a mí. No. Estamos hablando de teología. Hay un refrán que dice, el que tenga más saliva va a tragar más hojaldra. En teología, el que más estudia, mayor respuesta tiene. Y en ella todo es nuevo cada día. Así, si hay alguna inquietud, algún aporte, pueden hacerlo ahora. Y le estaré compartiendo mañana material escrito sobre los tópicos que estaremos tratando. Y vamos a ampliar y esclarecer algunas cositas. Ok. Pregunta en sí, no. Si Sí. no,